Buenas tardes. Antes de decir otras cosas, voy a empezar leyendo este soneto, que viene hoy a pelo total. Miré el tiempo modesto y vi que llovía, y bueno, pues el soneto lo merece. Es el soneto número 88, y dice así: Anochece Madrid a dentelladas, impregnada del rojo del poniente. Desplomada la tarde lentamente, las farolas alumbran enfiladas. La lluvia es un sonido acompasado en las altas cornisas de hojalata. El tráfico en las calles se desata, hecho pedazos contra el empedrado. Su fragor, incrustado en las fachadas, redobla su furor en las esquinas. El ocaso arrebata las miradas. La contaminación se desparrama en el aire, oscurece las retinas. Transparente relumbra el Guadarrama. Como digo, soneto número 88 del libro La Ley del Soneto. Estamos esta tarde en el centro de Madrid, a tiro de piedra de la Puerta del Sol y de Callao. Se puede venir andando desde Sol hasta aquí perfectamente, y con el poeta Modesto González Lucas, amigo personal, al que agradezco su confianza una vez más en mí para presentar este libro en este lugar tan especial, el Club de Amigos de la UNESCO. Y presentamos su último libro, La Ley del Soneto, publicado, como veis, si cogéis el libro, por Ediciones Vitruvio. Y Modesto, gracias de corazón, lo primero. La relación de Modesto con el soneto es una relación muy estrecha y de largo recorrido. En 2012 publicó Sonetos del Descampado. Es un libro de poesía que yo se lo comento a él, a mí me tiene enamorado. O sea, me parece un libro muy especial. Todos, pero personalmente los Sonetos del Descampado. En 2014 publicó El paisaje en la mirada, que es otro poemario de sonetos. En 2017 formó parte de la antología Sonetos para el siglo XXI, junto con otros poetas, entre otros Antonio Gamoneda, Luis Alberto de Cuenca y Luis García Montero. Y bueno, no son sonetos, pero quiero mencionar que recientemente, en 2022, pues si 20 años no es nada, 2 años es muchísimo menos, ¿no? Estamos en 2024, publicó En la ciudad todos uno, también con la editorial Vitruvio, donde explora otras estructuras poéticas. No recuerdo si hay algún soneto, yo creo que no. Es un libro, yo diría, de poesía social, de la que estamos tan necesitados en los tiempos que corren. Bueno, este sitio se presta especialmente, y que a mí personalmente me sacó una cierta hartura o hartazgo de una poesía contemporánea, a veces demasiado centrada en el yo, en el ombligo del poeta. Entonces, yo creo que ahí Modesto rompió un poco una tendencia que ahora se da mucho, ¿no? Esta tarde vamos a disfrutar de su poesía, de la calidad de sus sonetos, escuchados de su viva voz. Yo creo que somos afortunados. Leer la poesía de Modesto es, sin duda, sumergirse en el duende de la palabra en el verso. Pero escucharle a él directamente, eso lo he dicho más veces, es recibir un baño de poesía veraz, de poesía que sale directamente del alma del poeta, en la línea de Antonio Damasio, a quien cita Modesto en la página 10 del libro. Leo textualmente: los sentimientos son la base de lo que los humanos han descrito durante milenios como el alma o espíritu humano. Voy a hablar un poco del soneto, luego volvemos a ver, el soneto importado de Italia a la literatura castellana nos llega de la mano del Marqués de Santillana en el siglo XV. A ver, esto sería como recordar
las clases de literatura del instituto. A ver, que yo sepa, la primera composición que hay de sonetos serían los sonetos al itálico modo, del Marqués de Santillán. Luego, si queréis, leemos alguno que tiene un sabor del castellano antiguo precioso. Es verdad que según la información que yo digo la podéis ver hoy en día, os metéis en la Wikipedia y lo veis. Parece ser que el soneto aparece por primera vez en Sicilia, en el siglo XIII, de la mano de la pluma, entonces, de un tal Giacomo da Lentini, que era notario del emperador Federico II en tiempos del Sacro Imperio Romano Germánico. Posteriormente, esta estrofa, bueno, no sería una estrofa, esta estructura, esta composición poética llega a manos de Dante, pero le da la forma, digamos, un poco definitiva a Petrarca. Aquí nos llega por la Puerta Grande con Juan Boscán, pero sobre todo con Garcilaso de la Vega. Os voy a leer unos sonetos que seguro que cualquiera de la sala se pone y lo continúa. Esta maravilla del Carpe Diem. Luego leeremos uno también de Sor Juana. En tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente honesto con clara luz la tempestad serena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco, enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa al viento helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Bueno, entonces, como digo, el soneto lleva con nosotros 6 o 7 siglos, si no me salen mal las cuentas, y vino para quedarse, y sin duda perdurará en el tiempo. Yo creo que a los presentes no sobrevivirá, bueno, de eso estoy seguro. 14 versos dicen que soneto, decía en su soneto a Violante Lope de Vega. Efectivamente, el soneto clásico, si se puede decir así, es una composición de 14 versos en decasílabos, 12 sílabas, distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos, rima consonante. Podríamos clasificarlo como composición culta. El soneto es una composición culta. Sobre este esquema base, pues hablamos 2 cuartetos, voy a decir, aquí Eloísa también ha escrito sonetos, A, B, B, A, B, B, A, los cuartetos. Sobre este esquema base, donde la libertad de las rimas suele estar en los 2 tercetos, que admiten, bueno, todo admite variaciones, el soneto puede tener variaciones técnicas sin dejar de ser soneto, siempre que sea fiel a la ley del soneto, que Modesto ha enunciado y que supongo que luego nos explicará. Por eso un soneto no deja de ser soneto cuando el autor o el poeta emplea versos alejandrinos, son famosos los de Rubén Darío, sonetos con alejandrinos, o emplea serventesios en vez de cuartetos, por ejemplo Jorge Luis Borges y otros muchos, o la rima está ausente, como en los 100 sonetos de amor de Pablo Neruda, que quien dice que sí son sonetos, que si no, pero él dice que son sonetos, pues son sonetos. Lo principal siempre es que esa ley del soneto subyazca en el poema. Aquí vuelvo a citar a Borges. Como dice Borges, para romper una estructura, o hacer un verso libre, hay que conocer la estructura clásica. Para romper el soneto hay que saber hacer sonetos clásicos, ¿no? En cualquiera de sus variaciones, el soneto es una composición poética de gran complejidad técnica, en mi opinión, a la altura de la silva. A mí eso ya me parece dificilísimo, o el verso libre. O sea, el verso libre tiene una enorme complejidad. Pero vamos, el soneto está, en mi opinión, a ese nivel. Cualquiera no escribe un soneto,
aunque sea malo o malísimo. ¿Qué diremos si encima el soneto es bueno? Los grandes sonetos solo están al alcance de los grandes poetas. Es muy difícil escribir un buen soneto. En el soneto, a lo largo de la historia, es verdad que empezaron pues esto, el Carpe Diem, el soneto dedicado al amor, pero en el soneto cabe todo. Cabe el amor, la muerte, la biografía propia y la de otros, lo burlesco, el paisaje, la filosofía, lo religioso, la mística, lo festivo, lo social, todo lo imaginable. Le comentaba, el otro día hablábamos de Spinoza, compartimos la admiración por Spinoza. Borges tiene un soneto dedicado a Spinoza, por ejemplo, ¿no? Aquí me ha salido, voy a leer esta frase poética que me gusta, ¿no? El soneto es un campo abierto donde puede crecer cualquier flor, cualquier hierba, cualquier árbol. En el siglo de oro, voy a entretener un poco, fue una estrofa muy empleada. Todos los autores del siglo de oro, prácticamente todos, de verdad que yo a San Juan de la Cruz no he leído sonetos, pero el resto pues escribieron sonetos. Lo cultivaron los poetas de primera fila y los de segunda fila, que eran buenísimos también. Son de segunda fila porque los de primera fila eran maravillosos, pero son también buenísimos. Y entre los poemas más conocidos de nuestra lengua castellana están un ramillete de sonetos inolvidables, de esa época dorada y de otros, ¿no? Hemos empezado con Garcilaso, ahora solo voy a citar algunos comienzos, que seguro que alguna aquí lo continuaría. Estos sonetos, de Lope de Vega, el de Suelta mi manso mayoral extraño, pues otro tiene ese igual de coro. O de tipo religioso, para mí este es de los mejores sonetos, que tengo yo que mi amistad procuras, que interés se te sigue, Jesús mío. O este que yo creo que pidieron comentarlo en la última oposición a Magisterio en Madrid, el ir y quedarse y con quedar partirse, partir sin alma e ir con alma ajena, etcétera, de Lope. De Cervantes, al túmulo de Felipe II, que además es un soneto con estrambote, que añade ahí un terceto, ¿no? Dice, aquel que empieza, voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por la escribilla. Y sí, ¿no? De Luis de Góngora, a ver, de Luis de Góngora no lo vamos a descubrir ahora. Por ejemplo, la dulce boca que a gustar convida, un humor entre perlas destilado. Sí. Francisco de Quevedo. A ver, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara al blanco día, y que termina quizá uno de los versos más conocidos de la lengua castellana, polvo será más polvo enamorado. Bueno, yo de Quevedo este me gusta, pero el de retirado en la paz de estos desiertos con pocos pero doctos libros juntos, digo en conversación con los difuntos, escucho con los ojos a los muertos. A mí ese de Quevedo me tiene especialmente enamorado, ¿no? Este anónimo, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte, etc. Y voy a acabar con Sor Juana Inés de la Cruz. Digo este comienzo, Silvio, yo te aborrezco y aun condeno el que estés de esta suerte en mi sentido, etc. Y bueno, para acabar con el siglo de oro, hemos empezado con un Carpe Diem de Garcilaso y acabamos con este Carpe Diem de Sor Juana Inés de la Cruz. Aquí hay mucha gente que estamos enamorados de esta poetisa. Dice así, a mí este me parece precioso. Miró Celia una rosa que en el prado ostentaba feliz la pompa vana, y con afeites de carmín y grana bañaba alegre el rostro delicado. Y dijo, goza sin temor de lado el curso breve de la edad lozana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieres hoy gozado. Y aunque llega la muerte presurosa y tu fragante vida se te aleja, no sientas el morir tan bella y moza. Mira que la experiencia te aconseja
que es fortuna morirte siendo hermosa y no ver el ultraje de ser vieja. Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, no os quiero cansar. Leer sonetos es un vicio, al menos para mí. Me imagino que para Modesto es una selección de 184. Es una selección de todos los que ha escrito. O sea, que podéis imaginar. ¿Qué poeta, yo digo, no ha tenido la tentación de escribir embarcado en esos maravillosos 14 versos? Incluso Joaquín Sabina, en 2001, publicó 100 volando de 14, que por supuesto los 100 son 100 sonetos, uno detrás de otro. El soneto, pues como digo, se seguirá cultivando mucho tiempo, no sé, yo desde luego a mí me va a sobrevivir. Y ya pasamos a hablar de la ley del soneto. Me ha parecido importante hacer esta introducción porque en los libros anteriores de sonetos, en este que ya es una selección, por supuesto, con la ley del soneto, Modesto se sube al carro de esta tradición del soneto y de la mejor poesía de la lengua española. La ley del soneto es una, como vengo diciendo, selección, antología personal de los sonetos de sus libros anteriores, que ha revisado uno por uno y que ha retocado cuando lo ha considerado oportuno. Son un total de nada menos 184 sonetos. Ya leo aquí, no es moco de pavo, es que no lo es. ¿Cuántos habrá escrito? Pues la selección suya son estos 184 sonetos. Como dicen los buenos cocineros, hablando de la buena cocina, todo lo que está en el plato se pone para ser comido. Y comienzo diciéndoos que el prólogo, las 3 páginas del prólogo del libro son imprescindibles. Son la puerta al libro. En esas 3 páginas conviven el soneto, el haiku y el sentido más profundo de la forma y la poesía, que yo la leo literalmente. No tiene por qué ser bella, también puede ser desoladora. Es un cito a Modesto. Podría estar relacionada con la mística, pero no, puesto que la poesía es un sentimiento compartido, provocado por una emoción originaria, es decir, un acontecimiento de nuestras vidas que el poeta intenta expresar a través de la palabra. Cada sección del libro, yo he contado 19 en total, Modesto, viene precedido por un haiku del libro de Modesto, El cuenco de los haikus, que publicó en 2019. La primera y en 2020 yo creo que se hace una nueva edición. Modesto, en la ley del soneto, repasa o recoge, o ambas cosas, la realidad en distintos ámbitos y lugares. Como hemos dicho, todo cabe en el soneto y la demostración es este libro de sonetos. El amor, el descampado, paisajes y ciudades, Burgos, Nueva York, nuestro querido Leganés, el dolor del ser humano, el desconsuelo y la tragedia que sufrimos durante la pandemia del COVID, personas y personajes, el yo interior, el sentido de la vida y de la muerte, si es que lo tiene, etc. No quiero extenderme más porque este libro es el propio Modesto y su propia palabra poética en perfecta simbiosis. Y él es el que debe tomar la palabra cuanto antes. El libro, como todos sus libros, está dedicado a Mari Carmen, que está presente en la sala, a Mari Carmen Ferreras, con quien comparte toda una vida, juntos, una larga vida de compromiso con muchas y diferentes causas que han hecho y hacen que este mundo sea un poco mejor. Y quiero concluir mi intervención leyendo otro soneto de Modesto. Leería a todos, estos son mis sermones y venga tal, ¿no? Pero quiero compartir el segundo soneto de los 7 sonetos dedicados a la pandemia o escritos durante la pandemia. Le precede
a la sección, uno de los haikus que a mí más me han impresionado como lector de poesía y que sé de memoria. Yo digo, esto podrían cantarlo los flamencos, yo qué sé. ¿Qué es este haiku? Con las desgracias, las rosas del jardín florecen blancas. Con las desgracias, las rosas del jardín florecen blancas. Y el soneto se titula Espinas. Es el 140. Si las rosas son blancas y los días encadenan las noches sin descanso, es tiempo de silencio, hondo remanso, para desentrañar melancolías. La tristeza es un dardo de hojalata que nos enfría el alma, que nos hunde, nos deja sin aliento, nos confunde, nos anula y al final nos desbarata. Árboles en otoño enmudecidos, las ventanas cerradas, en las calles, las farolas rompiendo las esquinas. En el pecho rebotan los latidos del corazón, palpitan sin detalles como rosas del agua sin espinas. Aquí termino y le paso el relevo a Modesto y gracias por todo, Modesto. Bueno, pensé que no me iba a dejar a mí hablar. Nos hemos ajustado al tiempo previsto, ¿no? Vale. Aquí tengo a mi amigo Julio, que tiene una buena adicción para leer poesía. Entonces le he cogido y entre los dos vamos a leeros unos cuantos sonetos. Vamos a ver. Voy a empezar por uno que para mí es importante porque es una especie de autobiografía. Recuerda la infancia en el pueblo, en el Tiembro, en la Sierra de Gredos, los pinos, el agua, la lluvia, pero también ese deseo de librarse de la infancia, que es imposible. Desde que nacemos estamos esclavos de nuestra infancia. Por eso yo lo he llamado infancia liberada, donde la claridad inmaculada, contenida en la luz de la mañana, se expande libre, abierta la ventana, donde la infancia inicia su escalada, trenzado el corazón en la escapada, con la lluvia monótona y lejana, empapando los campos con desgana. La niñez resplandece aletargada. El aire en los tejados se adormece, de cortadas azules las montañas. Infancia liberada al despertar. En la distancia todo permanece. Los recuerdos alertan las entrañas, tan hondos, tan difícil de olvidar. Es casi, ya digo, una autobiografía. Ya Carlos ha leído algo que para mí es muy importante para desentrañar a veces el significado o el sentido que puede tener algunas expresiones. El alma no es algo que está ahí adherida a nosotros, metida entre nosotros, sino que, según Antonio Damasio, que es un neurólogo muy importante, americano, que dice que el sentimiento son la base de lo que los humanos han descrito durante milenios como el alma o espíritu humano. Entonces, cada vez que cito el alma, estoy citando el sentimiento. Por eso, uno de los primeros sonetos que están publicados en este libro habla de eso, del sentimiento. Raíz del corazón tan escondido, en silencio debajo de la piedra, enredado en el verde de la hiedra, asciende jubiloso y sin medida. Raíz existencial, vivir sin huellas,
huracán contenido en la penumbra, su potencial sin límites relumbra hasta rozar a luz de las estrellas. Resonancia del ser, donde reposa en su profundidad sin fundamentos, cimentado en el templo de la rosa. Raíz sin tierra, corazón al viento, palpitar sostenido, tan gozosa y libre la ascensión del sentimiento. Sin sentimiento no seríamos humanos. Y entonces tengo un soneto que explico un poco en qué consiste para mí la ley del soneto. El soneto es un don de las alturas. No basta con ponerse de puntillas. Más valioso es hincarse de rodillas y abrirse a su bondad sin armaduras. Un crisol de armonías y venturas que pueden desvelar 1000 maravillas y encender de rubor unas mejillas. Algo más que tejer arquitecturas. Algo más que una técnica sin alma. Algo más que un esfuerzo desmedido. El soneto es palabra en libertad, vinculado a los ritmos en la calma, allí donde despierta esclarecido el oculto fulgor de la verdad. Y ahora ha sido Julio, que me convenció como recita, nos va a leer este. Profundidad del descampado. Un momentito. Profundidad del descampado quiere decir que si yo me sitúo en Leganés o en los pueblos de alrededor de la gran ciudad que es Madrid, eso es lo que se ve. La profundidad del descampado es Madrid a lo lejos, en medio del descampado. Pues dice así: Madrid es una raya horizontal, sumergida en las brumas del espacio. Se descuelga la tarde tan despacio que parece flotar sobre un cristal. En los aires, las últimas palomas. El asfalto embadurna el firmamento. Por todas partes bloques de cemento que arrasan la dulzura de las lomas. La ciudad distendida en el paisaje, desdibujada por las inconstancias de un crepúsculo gris contaminado. Corrompida la luz, forma un encaje de tinieblas que enturbian las fragancias de la profundidad del descampado. ¿Esto de mí? Sí. Este se titula Invierno en el descampado. En los largos silencios de la tarde, el frío es un aullido contenido. El instante caótico y cobarde empapa la tibieza el sinsentido. El invierno acuchilla la distancia, palpita en la inquietud de la arboleda. La noche manifiesta su inconstancia, mientras el corazón se desenreda. En la desolación de las tinieblas, la fría ondulación del descampado relumbra en su perfil la lejanía. Avanza la alborada entre las nieblas que rezuman los chopos, empapado el resplandor azul del nuevo día. Muchos de nosotros que hemos vivido mucho tiempo en ciudades como Leganés, pues yo al principio, cuando conocí Leganés allá por los años 60, al principio, Leganés era un pueblo en mitad del campo, rodeado de campos sembrados, de huertas, y era lo que son los pueblos, algo que está en el campo, mientras que la ciudad está como de espaldas al campo, pero no del todo, porque la ciudad es el lugar donde está la autoridad judicial, la autoridad política, la autoridad religiosa, pero en el pueblo no, el pueblo está en el campo. Después, poco a poco, ese campo que rodeaba Leganés se fue transformando. Desaparecieron las huertas, desaparecieron los sembrados y apareció el descampado, que era un no lugar. Ni era una huerta, ni era el desierto, ni era un jardín, ni era la selva. Y ahí apareció el descampado.
¿Qué ha pasado últimamente? Que el descampado, sobre todo el que rodea a Madrid y a estos pueblos, se ha convertido en otra cosa que no sé si es peor, en autovías, en polígonos industriales y en barrios con muchos edificios de viviendas amontonados. Es decir, es como haber perdido un poco la inocencia o abrirse a una forma nueva de vivir, que es la gran ciudad, que ni es ciudad ni es nada, es un conglomerado inmenso urbanístico. Por eso, un momento escribí este soneto que no tiene que ver nada, ni con el descampado, ni con nada de esas cosas, sino con la experiencia de vivir inmenso en la naturaleza. Dice: el rumor de la noche en el pinar apacigua el fulgor de las estrellas. La luna deja sus aladas huellas sobre el resplandor gris del olivar. Los murmullos del bosque en la ventana empapan de silencio mis entrañas. Hay un clamor de luz en las montañas, en la quietud que abre la mañana. Bajo la dulce suavidad del alba, el paisaje agiganta la emoción de vivir por vivir la madrugada. El cielo resplandece con el malva. La alegría es el don del corazón, el despertar del mundo en la mirada. ¿Veis cuenta la gran diferencia que hay entre el descampado que se ha metido dentro de nosotros? Porque realmente, aunque vivamos esta vida estupenda de la gran ciudad, del consumo, pero hemos perdido cosas tan directas como lo que yo creo intento reflejar en este soneto. Sí, este. Sí. Ahora es un soneto que no tiene que ver nada con lo que hasta ahora he leído. Se llama El sueño de una flor. Dice: si pudiera beber todo el ardor de un beso tuyo, no me importaría vaciarme el corazón en ese día en el cáliz sin fondo de una flor. Si pudiera sentir todo el calor de tu cuerpo en mi cuerpo, alumbraría la noche de tu vientre y alcanzaría el despertar del día en su esplendor. Si pudiera tenderme en tu mirada, desnudarme en el fuego de tus ojos, despertando inocencias sorprendidas, al filo de una dulce madrugada, si se descarrajan los cerrojos que ahora ahogan nuestras almas malheridas. Como veis, es muy diferente a los otros. Es otro clima. Apasionado, pero es otro clima. Este es también otro aspecto diferente. La norma de la luz. Habla de la experiencia interior, de liberación interior. El vacío es la esencia de la forma. La calma del instante me traspasa. Resuena el corazón, me sobrepasa. La mañana es la senda de la norma de la luz que me transforma. Me adentro en el sosiego de la casa, penetro en su interior, el tiempo pasa. La claridad fundida con la forma, el vacío es la esencia de la nada, donde despierta el ser en la fragancia del clamor penetrante de los montes. En el silencio vibra la alborada, la ventana es un eco en la distancia, traspasando entendidos horizontes. Barrio de San Nicasio. Ropa blanca ondeando al claro día, encaje de ladrillos y cemento, laberinto de calles sin aliento, barrio de San Nicasio, tras la vía. La ciudad a lo lejos, ancha y fría, desteñido el azul del firmamento, el temblor del crepúsculo en el viento, agotada en su luz la lejanía. Con una sobredosis de heroína, los jóvenes se matan en el parque, en el crudo amargor de su impotencia. El barrio se me duerme en la retina, anochece a la sombra de Butarque, añorando el candor de la inocencia. Bueno,
este soneto está como fuera del tiempo, ¿o no? Ahora mismo el barrio de San Nicasio, de Leganés, que está al otro lado de la vía, dicen ellos, es un barrio fundamentalmente de gente marroquí y gente subsahariana. Pero cuando escribí este soneto, era un barrio de esa época en que los jóvenes tomaban cocaína y morían en el descampado. Heroína. Entonces, esa mezcla entre el barrio más popular de Leganés, o uno de los más populares, ahora se ha transformado. Por lo menos ahora ya los jóvenes no van a pincharse por allá. Pero lo que he querido recoger ahí. Y ahora voy a leeros uno que tiene un aire a lo que veo. No lo escribí a propósito, pero lo he visto que luego tiene ese sabor. En el huerto de los castaños se llama. Me quisiera dormir como los muertos y ser tan solo un muerto sin remedio, y que me entierren en la hierba, en medio de los castaños, los ojos abiertos, la mirada en el cielo azul perdida, buscando el corazón del infinito. Quisiera estar dormido en el bendito ensueño de la calma sin medida, y en un atardecer inesperado percibir la caricia del arrullo de los latidos de tu corazón. Toda una eternidad enamorado, sintiéndome completamente tuyo, ahora que revivo en tu emoción. Me da cuenta que tiene ese sonido que aunque no llego, porque no soy Quevedo ni mucho menos, pero tiene ese sabor. El siguiente se llama Anita. Anita. Anita es una vecina que vivía en el segundo, nosotros en el primero, ella en el segundo. Era vasca, comunista, exiliada en Francia. Un tiempo fue incluso secretaria de Pasionaria, cuando su secretaria habitual se fue a casarse a Yugoslavia, me parece. Entonces, yo he querido hacer una recreación de Anita. La casa está en silencio, suspendida, en la calma que irradia la mañana. Anita se levanta, su ventana, como su corazón, ante a la vida. La anciana comunista se adormece en el remanso gris de la memoria. Sonríe acariciada por la historia. España en libertad, hoy amanece. Los años de la guerra en su mirada, la cárcel y el exilio en la distancia. Jamás se le han doblado las rodillas. Se expande en el azul la madrugada. Se agolpan los recuerdos de la infancia. Y Euskadi es un rosal en sus mejillas. Los que habéis conocido a Anita, pues quería hacer un retrato de ella. Bueno, hay una cosa también, siguiendo con Leganés y el barrio San Nicasio, una cosa muy interesante del cambio como están ocurriendo en estas ciudades en el momento actual, donde parece que le quieren sacar, hacer que desaparezca el sentido auténtico de la vida, como es la muerte. Entonces estaba Leganés, donde vivía la gente, y luego había un camino que acababa en el cementerio. En el cementerio, una ermita. En esa ermita, la patrona de Leganés. Una patrona de Leganés que está donde los muertos, porque la vida sin el sentido de la muerte no tiene sentido, porque aquí no vamos a vivir para siempre. Y si tuviéramos que vivir para siempre, menudo desastre. ¿Os imagináis lo aburrido que sería aquí siempre? Entonces, lo que ha ocurrido en Leganés últimamente, que yo estoy totalmente en contra y además me duele, como le dolía a Unamuno España, de que el camino del cementerio que iba de la ciudad de los vivos a la ciudad de los muertos ya no se llama camino del cementerio, se llama camino de la ermita. Cuando la ermita solo tiene sentido si está en el cementerio. De hecho, los vecinos de siempre de Leganés, cuando se mueren, quieren ser enterrados en el patio de la Virgen de Butarque, porque para ellos tiene sentido su vida. Para mí la Virgen de Butarque es una especie de Deméter,
Virgen María, para los que son creyentes, pero para la tradición y la cultura mediterránea, Deméter era la diosa de los campos cultivados. Y Leganés era fundamentalmente un pueblo que estaba rodeado de campos cultivados. Entonces se me ocurrió escribir un soneto que le llamamos El camino del cementerio. En el camino del cementerio, además de ir al cementerio desde Leganés, han construido activamente en los últimos años colegios e institutos y centros de formación profesional. Los muertos y los jóvenes recorren la senda enrojecida de la tarde. La transparencia de los cielos arde. Los dedos del crepúsculo descorren los blancos cortinajes de los cielos. En la desolación del cementerio aletean las sombras del misterio, rozando los cipreses con sus vuelos. La muerte y los jóvenes pasean con los pies y los ojos desatados. El día silencioso se desploma, los cipreses al fondo se clarean, transparentes de luz, amoratados, suspendidos en lo alto de una loma. Esto era muy importante porque cuando uno llegaba a Leganés, la primera imagen que veía era una especie de montículo, y arriba del montículo el cementerio y los cipreses. Todo eso se está borrando del paisaje, pero también se está borrando del sentido profundo de la vida humana. No sé, Las que tenías aquí conjuntas son... Sí, Vincent van Gogh, enterrado junto a su hermano Theo en Auvers-sur-Oise. Vincent van Gogh se funde con la vida en la calma final del cementerio. Intensas pinceladas de misterio adormecen su muerte presentida. Sobre las tumbas una enredadera que enlaza con ternura a los hermanos. Es un verde cordón entre sus manos que palpita al llegar la primavera. Profundas soledades verticales amansan la inminencia del poniente, unción crepuscular de la fragancia. Aquietados se ondulan los triales y Van Gogh se eterniza dulcemente en el clamor azul de la distancia. Si alguna vez vais a París, ir a ver la tumba de Van Gogh. Está a las afueras, en un pueblecito y enterrado en un cementerio rural, un pueblo. No hay ni mármoles, ni estatuas, ni cosas de esas, simplemente una cuadrícula donde está enterrado él y su hermano Theo, expresando el amor que se tenían esos dos hermanos y al mismo tiempo la grandeza como pintor y como artista de Theo. Pero yo no sé qué es más importante, si el cariño y el amor que se tenían los dos hermanos o la grandeza de Van Gogh como artista. Yo creo que es muy difícil separar una cosa de la otra, pero han tenido la cosa de enterrarlos juntos y plantar una enredadera que envuelva a los dos. Entonces levantan la mirada, que está casi en la muralla o en la pared del cementerio, y se ve el campo abierto. Que no sé si sabéis que el último cuadro que pintó Van Gogh fue disparar su escopeta a un campo de trigo y hacer que volaran montones de cuervos negros. Dicen que fue un anticipo de su muerte, que no se ha aclarado si se suicidó o simplemente se mató o se le escapó el tiro, no importa. Pero la grandeza de Van Gogh y su hermano está en eso. Un solo cuadro de Van Gogh bastaría para hacer un monumento más grande que el de Napoleón en París. Bueno, este año se celebra el año de Kafka, uno de los escritores más interesantes del siglo XX, que nos ha cambiado, que nos ha dado una visión del mundo y del ser humano difícil de cambiar. Entonces yo, cuando estuve en Praga una vez, se me ocurrió escribir un soneto a Praga, pero ese soneto a Praga está en torno a Franz Kafka.
No sé si sabéis que Praga fundamentalmente es un puente, el puente Carlos. Y luego está el barrio judío, y en el barrio judío hay un reloj que dicen que está parado. Y está el cementerio judío, donde no sé si estará allí enterrado Frank Kafka, no lo sé, pero es un cementerio muy raro. Bueno, el caso es que yo he querido dar un homenaje a Kafka a partir de su ciudad, que es la ciudad de Praga. Si habéis ido a Praga, creo que os sonará todo lo que digo aquí. Y si habéis ido a Kafka, igual. Frank Kafka, con el ánimo sombrío, se imagina a su padre amortajado, la culpa atravesándole el costado, enredado en un hondo escalofrío. La ciudad es un puente sobre el río, clamor en el crepúsculo dorado. El tiempo se detiene ensimismado en los relojes del barrio judío. Al mecerse la tarde bajo el puente, Praga es como un excelso laberinto de rincones perdidos en la historia. Traspasado el espejo de su frente, Frank Kafka se atormenta por instinto a través de la piel de su memoria. Ese ya lo ha leído Carlos. Las calles. Bueno, este también está dedicado al tiempo de pandemia. Entonces recreo cuando nos dejaron salir media hora a dar un paseo por el barrio. Este soneto, y junto a otros cuantos, y 6 más, han merecido un premio. Este está premiado en Argentina. Y los restos está premiado por la Carlos III. Caminas por las calles rodeado por el mundo soñando primaveras, las ventanas cerradas, las aceras en penumbra a la vuelta el descampado. La luz, melancolía en las fachadas, amansa la ciudad con su tristeza, relumbra amoratada en la crudeza de las pobres acacias enlutadas. Caminas por las calles silenciosas, sumida la mirada en el oscuro, sin sentido del blanco de las rosas. El silencio en el aire suspendido, alumbrando sutiles mariposas. El barrio se despierta, enmudecido. Muy bien. Y ahora me gustaría, antes de terminar, que Carlos buscara en el libro el que está dedicado a Burgos, puesto que hay una persona que ha venido de Burgos. Hay Burgos y también a la catedral. Lee los dos. A ver cómo la suena ella. Es una visión mía, es mi sentimiento. O sea, no trato de hacer una fotografía de Burgos, sino una fotografía sentimental. Es decir, el sentimiento que a mí me produce esa ciudad. Burgos. La ciudad en la calma del pasado, despierta con el sol de la mañana. La catedral, inmensa filigrana, eleva su perfil amoratado. Mío Cid al galope desplegado por la árida meseta castellana. En la distancia tañe una campana, es un eco en mitad del despoblado. El Arlanzón, cristal de fría nieve, espejea el temblor de la Alameda. En lontananza Burgos se conmueve. En la callada soledad del viento, las afiladas torres se desnudan contra el clamor azul del firmamento. Ella sabrá si realmente fue algo de Burgos. Mira, ahora vamos al... Ya son, te voy a leer los 2 más. O sea, lo que vosotros queráis, que estamos aquí esta mañana leyendo. No. Mira, vas a leer este. Es la introducción al soneto que os voy a leer. Jerusalén, una vez más,
Jerusalén se iba a convertir en campo de batalla. Sus muros solo pertenecían a aquellos que supieran conquistarlos y guardarlos. Dominique Lapierre y Larry Collins. Si esto está cogido de un libro que escribió estos señores sobre todo el proceso de Israel, de cómo se fue creando. Aquí tenéis que entender que Jerusalén para mí en este momento es todo Palestina y toda su problemática entre judíos y palestinos. Entonces, un año que pasamos por Jerusalén, por Palestina, a mí se me ocurrió escribir este soneto. Jerusalén amansa sus murallas mientras declina el día incandescente. 7 puertas abiertas. El poniente levanta un griterío de batallas. Jerusalén, Jerusalén, ciudad de crepúsculos lentos, de colinas acariciadas por el viento, de esquinas marcadas por la cruz. Oscuridad. Desplomada la noche, los rumores ensordecen sus viejas callejuelas. Airean las especies sus aromas. Las sombras acrecientan los rencores, relumbran los aceros, lentejuelas en el pecho sin paz de las palomas. Fijaros que se dice que las murallas de Jerusalén, que rodea la ciudad, tiene 8 puertas. De las 8 puertas, 7 están abiertas y una sola está cerrada. La que está cerrada dicen que se va a abrir el día del juicio final, donde aparecerá un ángel que tocará una trompeta y entonces todos los muertos que está el cementerio allí abajo, pues se levantarán. Pero es todo un símbolo de que la puerta cerrada, que es el corazón de lo que está pasando en Israel, está cerrada. Bueno, y ahora ya, sí, vamos a volver al descampado y acabamos. No tiene título. No, no hace falta, es el mes de marzo. Me ciega con su luz la primavera, con marzo en la raíz del sentimiento. Los bloques de ladrillos y cemento avanzan por la tierra sementera. Sobre el verde esplendor de la pradera, la banderola azul del firmamento palidece arrastrada por el viento, los almendros en flor en la ladera. Replegado el candor de la inocencia, el ocaso despunta rutilante detrás de amoratados armazones. Al descampado, hundido en la inclemencia, desairada la calma del instante, lo invaden encendidos nubarrones. Y yo por mí ya he acabado. Una prueba mínima de lo que es el libro, porque ya digo que son 184 sonetos. ¿A cuál mejor, Espero que por lo menos no hayan desmerecidos de los que nos ha hablado Carlos. Están ahí. Porque quería preguntarte cómo has seleccionado, entiendo que son los mejores sonetos, no necesariamente. Y entonces, ¿cuál es la razón para incluirlos en ese libro? Si no son los mejores, ¿qué son? Porque he pensado que se iban a leer en un sitio como es este. El Club No, de la UNESCO. pero en el libro, o sea, en el libro entero, hay una selección de los que te gustan más a ti o de los que mejor acogida han tenido entre la gente. Por supuesto que los que más me han gustado a mí, pero no solamente eso, sino los que respondían a eso que yo llamo la ley del soneto. ¿Y cuál es la ley del soneto para mí? Pues lo que yo digo, algo que quizás sea difícil de... que el medio es el mensaje. Es decir, no importa que cuente el soneto, lo que nos cuente. Lo importante es el soneto en sí mismo, que tiene que tener unas ciertas cualidades, como por ejemplo es armonía, transparencia. Y sin eso, cuando tiene eso el soneto, su mensaje es ese, de que realmente lo que nos está faltando en este mundo que vivimos, los que vivimos, es un poco eso, esa transparencia, esa armonía, esa unidad.
Y creo que el soneto recoge todo eso. Es por lo menos mi idea. Y que es muy curioso, que a veces a lo largo de la historia de la literatura han surgido sonetistas como Petrarca, como Garcilaso y todos los que vinieron después, o como Rubén Darío. En la actualidad ha cambiado la historia de la poesía en España, porque a partir de entonces se han escrito muchos sonetos. Por ejemplo, después de Rubén Darío ha escrito sonetos Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez. Por cierto, que es un pecado no leer a Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, o sea, todos los que han venido después. Miguel Hernández se dio a conocer con un libro de sonetos, pero antes de Rubén Darío, desde el siglo de oro, que apenas escribieron sonetos. Pero de pronto vino alguien muy curioso, que se daba de modernista y sin embargo se agarraba a lo de siempre, a lo tradicional, a lo antiguo. Pienso que ahí está la grandeza del modernismo, de lo moderno, que es tener raíces en lo de siempre y no en la tontería que sirve ahora con eso que se ha llamado, pues eso, lo actual, en mi opinión. Bueno, pues ya está. Yo lo he dicho todo escribiendo estos versos. Ahí te quieren preguntar. ¿Sí? Como decía Rambo, ¿no? Hay que ser absolutamente modernos. Eso, escribiendo lo que viene. Yo simplemente por lo que he tenido que salir un momentito, pero he oído los sonetos y quería dar la enhorabuena, ¿no? Me había parecido que tiene una riqueza de verso impresionante, pero también al recitador, porque se confirma, yo también soy poeta, y se confirma que los recitadores lo hacen mucho mejor que nosotros. Yo creo que infinitamente mejor, ¿no? Yo en mi caso, desde luego, también me pasa que creo que su voz no es tan brillante como la del recitador, así que también Gracias. le doy la enhorabuena. También entre Sí. y este me han dejado anulado. Bueno, eso suele pasar. Pero al hilo de todo esto de Leganés y del progreso y tal, les voy a decir una broma que me parece muy comprensible, porque bueno, ya por ejemplo Andrés en Alemania o Roberto Arlt en Argentina fueron los grandes introductores también del ambiente urbano y de la queja del progreso y tal. Me parece eso muy razonable, muy bien. Pero una broma que quería decirles es que los que echen de menos un poco la España de otro tipo, que se vayan a la tierra de mis ancestros, en la franja entre Burgos y Palencia, y que vean lo que es la realidad del contraste a lo que está diciendo. Es decir, que yo, cuando oigo estas cosas a los madrileños, yo también vivo aquí ahora, ¿no? Y además es que aquí se vive muy bien, a pesar de lo negativo de muchas cosas, ¿no? Pero claro, yo me estoy acordando de mis padres, de mis abuelos y tal, poblados que están completamente con casas derruidas y tal, y cuando oigo estas cosas quejándose de Leganés, pues digo que se vayan a Palencia a que vean cuál es la cruda realidad de la España real y del interior de España tan miserable, ¿no? Con una emigración brutal al Euskadi ese que no, a mí personalmente pues me recuerda a emigración castellana. Y bueno, en fin. Pues nada, dar la enhorabuena y decir esta medio broma, medio ironía, ¿no? Del contraste entre la España del interior y el Madrid, ¿no? Hay una parte del libro que habla de esas cosas también. Que no eche de menos que vaya... Hay una parte de sonetos que hablan de esa España. De Barco de Ávila, de los pueblos de alrededor, de la Sierra de Gredos. Enhorabuena. Bueno, pues nada. Yo quería una cosa, ¿por qué la muerte está en una constante tirar del libro? ¿El qué? La muerte. El cementerio. Ah, tú que has vivido en Leganés desde que naciste, lo sabrás. No, yo pregunto por qué tú. ¿El por qué? Yo el por qué no lo tengo. Ah, no lo tienes, pero lo haces. Es que si lo tuviera, pues no lo tendría. Pero había que ver por qué en Leganés, la patrona de Leganés y el patrono de Leganés, San Nicasio y la Virgen de Butarque, tienen que ver con la enfermedad y con la muerte, para darle sentido A la vida. Claro, el problema está en que el momento actual que vivimos ya no hacemos luto, ya no queremos saber nada de los que se mueren, ya no queremos saber nada más que diversión, pasárselo bien
y eso, y viva la Virgen. Luego hay otra cosa. No sé si te he contestado, que no tiene contestación. Hay otra cosa que quería preguntar a Yoko. ¿Cómo te han sonado los haikus? Yoko aquí no pinta nada. No, ¿cómo te han sonado los haikus? Muy bien. ¿Bien? Claro, ¿a qué quieres que te diga Yoko? Hace mentira. Bueno, pues ya está. Y ahí, no sé, nada más. Yo siempre tengo. Yo espero que, como decía una neuróloga, que lo recogía de su experiencia en prácticas orientales, que lo importante no es entender las palabras, sino saborearlas, sobre todo en poesía. El saborear las palabras. No quedarse en qué significa, sino como un buen vino. ¿Verdad, Eloisa? ¿Verdad? Mira, yo quiero decir una cosa. A mí, yo le he oído muchas veces recitar sus poemas, ¿no? Y cada vez me gustan más los que ya conozco. Porque ves mucho más el amor, la profundidad del poema cuando lo has oído muchas veces. Porque ves la imagen. Yo, cuando he leído lo de los castaños del huerto, yo es que he visto el huerto, es que no es que haya estado allí, que he estado, pero en el poema, cuando lo he leído, me he sentido ahí dentro del poema. Es algo que, bueno, para mí la poesía es eso, estar cuando yo leo un poema, me meto en el poema. Y en esta ocasión, cuando lo he leído, sobre todo los más conocidos, los poemas que he leído otras veces, me he sentido integrada totalmente en el poema y me he emocionado. Se llama puri, pero yo la llamo purificación. Que es su verdadero nombre, purificación. Fijaros qué maravilla de nombre. Lo de puri suena a nombre para perrita. Pero purificación, ¡pum! Maravilloso. Bueno, pues ya está.